Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en contacto ya a este momento con el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de Creo, para hablar sobre el oficialismo y qué dice respecto del pedido de juicio político, y ha dicho que es un informe de arena y cuestionamientos a la forma de este informe presentado por los asambleístas de oposición. Asambleísta Flores, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo a quienes nos están escuchando. Asambleísta, más allá de los errores que al parecer son de forma algunos en la presentación de este informe, parece que el juicio político va tomando forma. Bueno, yo considero que lo contrario, porque cuando vemos que la presentación del juicio político que se realizó el día de ayer por parte de 58 legisladores no contempla ni siquiera los artículos que corresponden a la ley para poder presentar un juicio político, tendríamos que ver si la forma que está tomando es la correcta o si mantiene la misma lógica que inició el proceso de la fábula y el informe de mentiras que aprobó la Comisión de la Asamblea Nacional. Porque cuando no sabemos distinguir si estamos haciendo el juicio político a autoridades, a funcionarios o al presidente de la República, pareciera ser algo menor, pero elementos como estos ante la Corte Constitucional dejan mucho que desear de lo que los propios legisladores hoy quieren o esperan, al menos del juicio político que han presentado. ¿Creen ustedes o están confiados en que la Corte Constitucional se frene esta intentona de la oposición? Nosotros no estamos confiados porque no responde a la Asamblea Nacional cuál va a ser el rol de la Corte Constitucional. Estamos en un Estado de Derecho donde cada uno de los poderes tiene su responsabilidad y con lo cual tendrá que determinarse en función de lo que se presente. Al final, en la Corte Constitucional, el que los 9 jueces probos que están allí decidan aprobar o no el elemento correspondiente, así admiten a que se pueda dar el juicio político. Pero aquí tenemos que evaluar hoy algo en función no de supuestos, sino de lo que se presentó como tal. El informe que se ha presentado, que corresponde a 55 páginas y 25 elementos probatorios, no establecen en ningún punto responsabilidad alguna del presidente de la República. Tal es así que entre las conclusiones que ellos presentan, establecen que según su entendimiento, como el presidente de la República no generó ninguna acción, es decir, volvemos otra vez a la comisión por omisión, que es algo que no está contemplado como delito en la administración pública, termina convirtiéndose en que esta omisión sería el elemento supuesto con el cual se establecería que el presidente habría cometido un delito y que además sería parte de esta red o supuesta red que genera estos procesos de confusión, cohecho y peculado. Pero cuando vamos a los elementos probatorios, cuando vamos al elemento en sí, de que la denuncia tenga un factor que uno pueda decir, esto es lo que presentamos y esta es la prueba con la que vamos a actuar, no existe nada, solo un supuesto de lo que entienden que nos habían presentado los juicios políticos. ¿Cuáles son las, aparte de este tema que creo que es importante respecto a la omisión, antes de preguntarle sobre las debilidades de este informe, al menos las detectadas por ustedes, allí se refiere y se ha hecho énfasis, hemos incluso logrado conversar con quienes apoyaron este informe para el juicio político al presidente Guillermo Lasso, y ahí se apoyan mucho, por ejemplo, en lo que ocurrió en 2022, marzo del 2022, una carta del entonces gerente de Flopec, Johnny Estupiñán, indicando de posibles irregularidades, incluso responsabilizando al entonces gerente de EMCO, Hernán Luque. Parece que para entonces, y se lo dijo antes incluso de que se hable de este juicio político, se lo dijo ya en 2022, parece que para entonces el presidente prefirió cerrar los ojos. No es un tema de si cerró o no cerró los ojos, porque las acciones que habrían cometido Luque, quien hoy está prófugo de la justicia precisamente en Argentina, quien tiene que darle la cara a la justicia ecuatoriana, no tienen que ver con el accionar sobre si el presidente de la República lo hizo o no. Y aquí tenemos que dejar algo claro. Los juicios políticos al Ejecutivo son directamente sobre el hecho de que él, como presidente de la República, habría cometido algún tipo de elemento probatorio que esté dentro del marco de la ley, es decir, en este caso el artículo 129, numeral 2. Donde ¿qué es lo que se plantea allí? Que el presidente de la República habría sido parte de una supuesta estructura que habría cometido cohecho, peculado o confusión dentro de los elementos o parámetros que ellos presentan como pruebas. La conclusión, estimados ecuatorianos, que incorporan dentro del informe es que al no haber hecho nada, se presume que no hace nada porque él es quien dio la orden de que se robe y por eso se comete peculado. ¿Cómo puede ser eso un elemento probatorio? ¿Un punto supuesto? Es decir, volvemos otra vez a esta dinámica del informe de mentiras que aprobaron en la Asamblea Nacional
donde un tweet fue incorporado a última hora como elemento probatorio y al final terminó siendo un meme. Yo creo que el país necesita que dejemos ya de tomarle el pelo y empecemos a actuar de manera frontal en función de las necesidades que los ecuatorianos tienen. Y es lamentable que 60 días se haya dedicado la Asamblea Nacional a esto, en vez de debatir los elementos importantes y los aspectos que al menos esperan los ciudadanos que resolvamos. ¿Qué otras debilidades identifican ustedes dentro del informe? Bueno, partimos del punto donde incluso dentro de la supuesta corrupción que ahora se hizo ayer a las casi 12 de la noche, hacen mención a que el fundamento con el cual se hace la corrección es el artículo 80 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Cuando vamos a la ley, resulta que esta ley aplica para los casos de juicios políticos a funcionarios del Estado, es decir, nuevamente el artículo 131, que es el que se supone buscaban enmendar. Es decir, ni siquiera tienen claro cuál es la argumentación para poder establecer la base legal con la cual la Corte Constitucional debe determinar o no la admisibilidad. Y es una falta de respeto en ese sentido, a que esto sea lo que tenga hoy a la Asamblea Nacional detenida. Y ojo, muchos dirán, no es importante, es un error en el número, fue un error en el tipeo. No cuando estamos hablando que esto es lo que constituye el parámetro legal con el cual se pretende señalar al Ejecutivo. Estas aparentes confusiones o este lapsus calami que se le ha denominado así, ustedes lo identifican más como una confusión, ¿pesará ya en la decisión de la Corte Constitucional? ¿Cuál es su lectura de lo que puede pasar ya internamente? Son 9 jueces, al menos requerirán 6 votos de la Corte Constitucional, pero este tipo de confusiones, este tipo de errores aparentemente serán un peso fuerte para echarse abajo esta intención. Creo que el país conoce que los errores de buena fe no terminan en nada para los propios ecuatorianos, pero vamos a un elemento más allá. No son errores. Esto es un acto desesperado con el cual se buscó que el día de ayer se genere un hecho político que termine presionando precisamente a que se ejecute el juicio político. Pero vamos a un punto fundamental. Son 47 legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, 16 del Partido Social Cristiano, 8 de Pachacuti Radical y 6 de Izquierda Democrática Disidente. Si esto supera en números a 75 legisladores, ¿por qué no lograron ni siquiera las 60 firmas? ¿Qué van a decir? ¿Que no estaban en el pleno de la Asamblea Nacional? Tuvimos 3 sesiones donde estuvimos de manera presencial en todas ellas y pueden ver el quórum de las sesiones y las votaciones que se dieron. El punto está en que no se tiene responsabilidad sobre lo que se está haciendo y por eso las propias bancadas a lo interno, muchos legisladores decidieron no prestar su firma, porque no se van a prestar a un juego donde la moraleja que va a quedar de esta fábula es que no se puede jugar con la institucionalidad del Ecuador. De quienes aparentemente se bajaron de esta intención, porque es evidente, son 58 votos y no llegan a los más de 70 que aparentemente apoyaban el juicio político. ¿Quiénes o de qué bancadas no decidieron apoyar esto? Los deben tener de la Revolución Ciudadana, de Partido Social Cristiano, de Izquierda Democrática y de Pachacuti, de las 4 bancadas supuestamente proponentes de este proceso. El punto está aquí, estimados ecuatorianos, de que ni en ellos, y lo advertimos la semana anterior, y cuando se aprobó el informe advertimos que no estaban de acuerdo entre sus propias bancadas sobre este proceso, no tienen el respaldo porque no están de acuerdo con lo que se quiere hacer. Se están manoseando la Constitución para justificar un hecho político y pretender amenazar con que si la Corte Constitucional no avanza, ahora vamos a ver movilizaciones. Y si la movilización, la Corte no cumple, ¿qué? Vamos a quemar a la Corte. Es decir, ya tienen que dejar de actuar con la irresponsabilidad con la que están actuando y sobre todo con la misma narrativa que vemos que repiten algunos legisladores y dirigentes como Leonidas Giza de la CONAIE. Vamos a hablar un poco también sobre la interpretación que se da, que dan algunos ciudadanos respecto de lo que está ocurriendo. Este aparente retiro del respaldo al informe por parte de algunos, como usted lo ha mencionado, asambleístas del correísmo y el Partido Social Cristiano, quienes además se supone son los más empeñados en que el juicio político se lleve adelante. Y digo se supone porque además cuentan este tipo de errores, comillas, de buena fe, este tipo de confusiones o lapsus calami, como lo han denominado, pero ¿esto no será que se activó ya el pacto gobierno-correísmo a propósito de lo ocurrido con María de los Ángeles Duarte? Es una de las sugerencias que se ha dado por parte de unos asambleístas inclusive. Vamos a los hechos en función de ello. ¿Dónde está la prueba fehaciente de que existe un pacto entre el Ejecutivo
y una bancada legislativa como tal. Que el juicio político Nosotros no prospere en la Corte actuado, Constitucional el con esta juicio serie de político, errores. el juicio político nada tiene que ver sobre si existe o no responsabilidad, porque el juicio político es algo que vienen construyendo desde hace más de 60 días, donde nosotros tenemos que ver o vincular en función de ello. El establecimiento de una narrativa de que el escape de Duarte corresponde a una responsabilidad del Ejecutivo y con ello un pacto, no es real, porque la responsabilidad que aquí tenemos que evaluar es cómo actuó justamente el embajador de Argentina, que fue expulsado de nuestro país, para poder entender bajo qué dinámica lo hicieron. Cómo Rafael Correa, expresidente de la República y prófugo de la justicia ecuatoriana, menciona que él tenía información sobre ello. Es decir, él conocía sobre un proceso de escape y no mencionó nada. Eso no se constituye en un delito. Entonces, generar una narrativa de que esto responde a un supuesto pacto. Pero poco le puede importar este momento. Si no hay ningún elemento poco allí. Le puede importar al expresidente este momento, un delito más, un delito menos, está prófugo igual. Sí, pero no olvidemos que representa también a legisladores, movimientos, dirigentes, incluso autoridades electas de un movimiento político tras los resultados en unas elecciones. Así que generar esta suspicacia de que esto responde a un pacto y que en función de ello lo que se pretende es simplemente injustificar eso, le hago otra pregunta. La constitución de este informe, las 55 páginas, no respondió solo a la bancada del correísmo. Ahí participó el propio Esteban Torres, coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, la propia asambleísta Yesenia Guamaní y los delegados de Izquierda Democrática disidentes, incluso la propia asambleísta Mireya Pazmiño. Si aquí existiese un pacto, ¿cuál es el pacto con ellos? Pero bueno, el ejemplo de Esteban Torres no es precisamente un ejemplo de coherencia en este caso. ¿Coherencia en qué sentido? Si al final es el principal elemento que ha hecho desde la destitución de la expresidenta Guadalupe Llori frente a oposición y ha sido de manera frontal en contra de las políticas del propio gobierno nacional. ¿Cómo se debería leer entonces este retiro del apoyo por parte de algunos asambleístas al informe del juicio político? Con que no existen las causales ni las pruebas que puedan determinar responsabilidad alguna del presidente de la República, y que hay asambleístas que no se van a prestar para ser parte de este circo, y que además no es solo algo que ha ocurrido ahorita. Recordemos que el informe fue aprobado por 104 votos. 104 legisladores votaron a favor. Y en los días siguientes a la votación del informe, varias bancadas mencionaron de que eso no garantizaba que es un respaldo al juicio político. Tendríamos que estar hablando que entonces desde ese sábado hasta el día de ayer, de 104 pasaron a ser 58. ¿No será que están perdiendo el respaldo y no tienen realmente las pruebas que comprueben este tipo de responsabilidades y por eso algunos deciden no prestarse? Y por este eso, no es un tema por eso es que la suspicacia de algunos asambleístas y también la gente que comienza a preguntarse qué es lo que ocurre realmente en la Asamblea Nacional una vez que ese sábado se aprueba el informe, días después comienzan, como se dice, a bajarse de la camioneta algunos de los asambleístas. ¿Qué ha pasado? Hay un antes y un después desde la primera aprobación del informe hasta este momento. Hay quienes se han bajado, hay quienes se han ratificado, hay quienes no. Esto como que pierde fuerza al inicio, retoma fuerza después. En este tira y afloja, creo que la gente está confundida. Yo creo que lamentablemente el hecho de que elementos como un supuesto tuit que al día siguiente el propio autor menciona que no es de él porque no usa ni siquiera redes sociales, son los elementos que hacen que la gente se baje de la camioneta en función de la lógica, en función de que el informe que se aprobó, un informe de mentiras, fue catalogado por la propia prensa, por la propia ciudadanía, por juristas destacados en nuestro país como una burla después de 40 días. Y no que será, ahora, cuando vemos que en un informe que se presenta, ni siquiera saben los artículos con los cuales pretenden hacer un juicio político, yo creo que la realidad también está clara. ¿Quién se va a sumar a esta payasada? ¿No será solo negligencia y mediocridad por parte de algunos asambleístas que fueron parte de este informe? Algo que ha sido también evidente, no solo en este escenario, sino en otros. En la desesperación solo queda el cansancio. Lo importante es que nosotros no vamos a ceder de ninguna manera dentro de este proceso en la defensa de la democracia, y agradecemos a aquellos legisladores que han tomado un camino de rectificación, no a favor del gobierno nacional, no a favor del presidente Guillermo Lasso, a favor de la institucionalidad del pueblo ecuatoriano. Y con esto cierro, asambleístas, se les viene también posibles nuevas movilizaciones. Incluso el presidente de la CONAIE no ha descartado un paro. Esto es algo que está latente. Será otro de los frentes que debe enfrentar el gobierno. Es un frente que deberemos enfrentar, y para eso siempre hemos estado desde una posición de que en la democracia todas las voces disidentes son válidas.
Pero yo creo que las amenazas que se pretenden convertir la calle como un elemento o un factor de presión, tenemos que también ver hechos que han ocurrido en las últimas semanas. Se supone que el 8 de marzo se convertiría en una de las movilizaciones más grandes que veríamos en la CONAIE y organizaciones sociales en contra del gobierno nacional, y que se pretendió utilizar las movilizaciones de las mujeres en una lucha de reivindicación para justificar esta acción. ¿Cuál fue el resultado? ¿Por qué no hubo movilización? ¿Por qué el colectivo de mujeres le dijo a la CONAIE de Leonidas Issa, epa, de nosotras no vas a abusar y mucho menos vas a pretender utilizar nuestra movilización reivindicativa para quedarte con una lucha con un sentido político? Quizá por Así eso que no yo creo prosperó. que una cosa es la amenaza y otra cosa es que realmente tengan el respaldo en la calle. Y no olvidemos que así como existe la CONAIE, otras organizaciones de los pueblos y nacionalidades han dicho que ellos no van a respaldar este tipo de acciones porque justamente atentan contra la institucionalidad. Asambleísta, gracias por haber estado con nosotros y darnos su visión respecto de este avance en el pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. Muchas gracias a ustedes por la invitación, siempre a la hora. Gracias. Y el arquitecto Juan Fernando Flores, coordinador del bloque de Creo, hablando sobre el oficialismo que dice que el pedido de juicio político es un informe de arena. Algunos de los elementos que se han presentado por estos días han servido como para interpretar una debilidad por parte de quienes impulsan el juicio político en contra del presidente. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.